Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tengo aquí pregrabada una sesión. Lo que ocurre es que no he podido grabar el audio en la sesión, no he tenido oportunidad de hacerlo. Así que lo que voy a hacer es explicar lo que estuve analizando durante esta pequeña sesión de opciones binarias en el mercado del euro-dólar. No lo olviden, estamos en el euro-dólar en una temporalidad de 1 minuto y las opciones binarias pues se operan como si fuera scalping extremo. Vamos a buscar ganar por una pequeña diferencia del precio. Antes de empezar a ver cuáles son las operativas que he tomado, voy a explicar el contexto general. Podemos darnos cuenta que veníamos en una tendencia bajista y que durante los últimos minutos el precio había entrado en una estructura tipo rango. En una estructura tipo rango nosotros sabemos que no tenemos que buscar compras en la resistencia y no tenemos que buscar ventas en el soporte porque es un rango, y cuando estamos en este tipo de estructuras el precio falla al momento de romper esos niveles. Entonces, por ejemplo, cuando el precio sube esperamos a que falle la ruptura y que se mueva en dirección opuesta. Cuando el precio baja esperamos que no pueda pasar del soporte o que falle en la ruptura y el precio se devuelva. Y eso es lo que ha estado haciendo en este contexto. Podemos observar que recientemente tuvimos una ruptura falsa. Generalmente cuando el precio intenta hacer algo y no puede, especialmente en un rango, va a intentar hacer lo opuesto, es decir, va a intentar romper la resistencia de rango. Entonces, en este momento lo que nosotros podemos esperar es un movimiento alcista hasta el punto máximo del rango. Esa es la estructura en la cual nos encontramos. Vamos a acelerar un poco el video y acá podemos ver que estoy colocando soportes y resistencias del pequeño rango que se encuentra en la parte inferior, y en la parte superior también tenemos una resistencia dentro del rango. En realidad, mientras estaba grabando esta parte del video no tenía mucho tiempo para analizar, únicamente abrí el gráfico, me puse a hacer otras cosas. Vamos a adelantar un poco aquí el video porque en realidad no tomo ninguna operativa, únicamente termino de colocar la resistencia del rango, soporte del rango y la parte intermedia donde tenemos una resistencia. Vamos a adelantar un poco más al punto donde regreso a la pantalla y tomamos la primera operación. Y ahorita en este momento, mientras esta vela no se termina de crear, esta vela viene bajando, yo trato de colocar bien los soportes y resistencias más importantes que considere en ese momento. Acá tenemos una resistencia actual, es importante esa resistencia porque el precio pudo empujar con fuerza hacia abajo durante unas 3 velas. También tenemos que considerar aquí un soporte, una resistencia también, que más adelante el plan es utilizarla como soporte. Entonces el plan es usar esta resistencia de aquí y esta resistencia de acá como un área. Y pues no olvidemos que toda la estructura es de un rango, es decir, todo esto de acá es un área de rango. Entonces, como les había dicho al principio, nosotros esperamos que el precio trate de moverse a la parte superior del rango. Entonces ahorita vamos en una tendencia secundaria alcista dentro del rango. Por lo tanto, yo podría esperar que esta vela que se encuentra en este momento moviéndose hacia abajo únicamente sea un retroceso, que la vela únicamente baje a tocar este soporte y resistencia, esa área que he colocado aquí, y que después el precio trate de volver a subir. No es lo más ideal porque yo estaría buscando compras en el tercio superior del rango. Eso quiere decir que es un poco peligroso buscar compras en esta clase de contextos. Sin embargo, recordemos que la premisa que yo mantengo dentro de mi pensamiento, dentro de mi análisis, es que el precio puede moverse a la parte superior. Por lo tanto, aquí, donde todavía vemos fuerza alcista, antes de que se creara esta vela bajista, lo que podemos encontrar serían compradores atrapados. Entonces es muy probable que en lugar de que el precio baje con mucha fuerza, que cambie de dirección por completo, lo más probable sería, por ejemplo, que el precio formara aquí una especie de rango para tratar de sacar a esos compradores atrapados y que después el precio trate de moverse hacia abajo. Entonces, analizando eso y aprovechando el movimiento alcista, pues acá me preparo para tomar una compra. Todavía no ha terminado la vela, todavía faltan algunos segundos para que la vela termine de crearse, pero yo ya tengo en mente qué es lo que voy a hacer cuando esa vela haya terminado. Así que vamos a ver acá qué es lo que pasa. El precio sigue bajando. Me preparo para hacer la compra porque el precio sigue en este punto inferior donde está el soporte y resistencia, y ahí ejecuto mi compra. Trato de irme con un mejor punto de entrada cuando el precio baja un poco más. Aquí voy a poner pausa para explicar únicamente ese punto de entrada. Recuerden lo que les decía, esta parte de acá es parte del área de soporte y resistencia que yo estoy utilizando. Entonces todo esto de acá sería el soporte y resistencia.
La vela retrocede a ese soporte de resistencia, me da un buen punto de entrada en el extremo inferior porque esa es un área ancha de soporte y resistencia y por eso busco esa compra. Recordemos que aquí en este caso yo estoy esperando que el precio trate de moverse a la parte superior del rango. Al menos ahorita con esta compra, al menos yo esperaría que el precio subiera para intentar sacar a los compradores que se hayan quedado atrapados aquí. Si el precio no puede subir y me forma un doble techo, pues ya buscaría yo, por ejemplo, una venta. Todo eso que lo estoy comentando ahorita, eso yo lo venía ya pensando mientras esta vela se iba creando. Yo estaba pensando, ok, ¿qué voy a hacer si la operativa se gana? ¿Qué voy a hacer si el precio llega a esta parte superior? ¿Qué voy a hacer si la operativa se pierde? ¿Qué voy a hacer si el precio baja? A lo mejor si el precio baja puedo volver a comprar en esta área, en este soporte de aquí, porque es un soporte interesante que incluso tiene un cambio de polaridad con esta resistencia y este soporte. Bueno, al final vemos acá que he ganado la operativa. La vela no es una gran vela alcista, es una vela tipo doji, pero se ha ganado esa operación. Bueno, acá lo que estoy intentando hacer es mostrar la resistencia, las dos resistencias que formaban el área y por ese motivo he realizado mi compra en ese punto. Bueno, ahora está pasando algo interesante, ahora el precio está intentando subir. Aquí yo lo que he hecho es trazar esta línea de resistencia dinámica. A ver, permítanme, les voy a explicar qué es lo que he trazado aquí. Tenemos soporte dinámico, resistencia dinámica. Aquí más o menos nos encontramos moviéndonos dentro de un canal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me encuentro justamente en la parte superior del canal. Tengo una vela alcista grande, pero se está deteniendo justamente en la parte superior del canal, muy cerca también de esta resistencia de acá, que recordemos que es la resistencia de rango, donde esperamos que el precio tenga dificultades para subir. Y no olvidemos que también tenemos estas dos puntas de mechas aquí, que forman un micro nivel y que también tiene relación con esta otra punta de mecha. Entonces acá tenemos un área de resistencias y de hecho pues al estar dentro de un rango nosotros podemos buscar ventas en el tercio superior del rango. Obviamente tenemos que tener suficientes fundamentos para poder buscar esas ventas. Entonces, por ejemplo, en este caso esta vela que es extremadamente grande es suficiente fundamento para buscar una venta. ¿Por qué una vela grande, una vela de fuerza es fundamento para buscar una venta? Pues presten atención, lo que tenemos aquí es una vela de agotamiento, es una tendencia que ha estado subiendo desde acá, desde este punto. Tenemos varias velas hacia arriba, varios impulsos y retrocesos y finalmente tenemos una vela bastante grande. Podríamos decir que es la vela más grande de toda la tendencia. Es una vela que nos muestra fuerza, pero sería engañoso buscar una compra. ¿Por qué sería engañoso? Porque estaría comprando contra una resistencia, estaría comprando en el área de resistencias del rango donde se supone que tendría que buscar ventas. Entonces es una compra engañosa, es una compra que atrapa a compradores que están distraídos o que no tienen un buen conocimiento. Bueno, también pues atrapa a otros compradores que tienen pensado volver a comprar cuando el precio baje esperando que vuelva a subir a esa zona. Entonces, bueno, hay aquí varios compradores ingresando por diferentes circunstancias, pero no es la mejor opción para comprar. Aquí lo mejor sería buscar una venta y como les he dicho antes tenemos el apoyo con la resistencia dinámica, tenemos incluso un número redondo, por acá lo podemos ver que es esta línea gris, ese es el número redondo, tenemos también la resistencia de rango, entonces hay bastantes zonas que nos pueden bloquear más la vela de agotamiento, entonces ahí es una buena venta. Podemos ver en este caso cómo el precio empieza a reaccionar a esa resistencia. También hay volatilidad en el mercado, podemos verlo tanto por las mechas como por los movimientos bastante rápidos y bruscos del precio. Y al final terminamos aquí con nuestra segunda operativa positiva. En este caso, acá quiero explicar algo. Yo les había dicho en un principio que si el precio no podía pasar de esta resistencia y me creaba un doble techo, pues yo iba a buscar una venta, ¿no? Esperando que ahora el precio se moviera a la parte inferior. Pero en este caso es un poco peligroso buscar esa venta porque sí es cierto que tenemos un doble techo, pero es peligroso porque el precio no está pudiendo romper el cuello, no está pudiendo romper la EMA de 20 periodos y si esto es un canal, pues todavía tengo acá algo que me puede bloquear, que es el soporte del canal. Y yo no quiero vender contra un soporte. Entonces, y menos aún cuando tenemos todas estas mechas y cuando tenemos velas bajistas seguidas de velas alcistas y después contrarrestado inmediatamente. Entonces, no quiero tomar operativas arriesgadas contra soportes y resistencias. Entonces, lo mejor acá es esperar. Vamos a adelantar un poco aquí el video. Muy bien, aquí en este punto el precio ha reaccionado de nuevo a esta área de soportes. No sé si se recuerden, pero al principio les había comentado que aquí también teníamos una bonita área con cambio de polaridad, que sería esta parte de acá, donde tenemos una resistencia, un soporte, es un área de cambio de polaridad. Entonces el precio baja y aquí con esta vela alcista actualmente nos está mostrando que ha encontrado compradores en este soporte. Entonces
acción del precio indicándonos que hay compradores que están impidiendo que el precio siga bajando a partir de este nivel. Ahora, ¿qué podemos pensar? Podemos pensar que por lo tanto pueden haber compradores atrapados en esta zona. Los compradores que les había dicho que estaban comprando en una mala posición, que se encontraban atrapados en un mal trade. ¿Qué es lo que pasa con esos compradores? Pues ellos pueden usar un stop loss ancho, por ejemplo usan un stop loss en este punto y lo que hacen es volver a comprar más abajo, por ejemplo compran aquí en este soporte, entonces el precio baja, reacciona al soporte, hay más compradores entrando y ¿qué es lo que esperan esos compradores? Que el precio suba hasta este nivel y poder salir en break-even en esta operativa y poder salir con ganancias en la operativa más abajo. Entonces esa es la acción del precio y es algo que nosotros podemos aprovechar. Aquí yo les estoy explicando más a detalle, pero no hace falta saber todo eso. Lo único que tenemos que saber es que esto es un soporte de resistencia que está reaccionando y que el precio puede venir a buscar nuevamente esta área de resistencia de acá porque es la resistencia del canal. Entonces es la información que tenemos. Vamos a ver cómo sigue reaccionando el precio. Acá pues únicamente estoy colocando el soporte del canal. Mientras estoy moviendo estas líneas y todo eso ya tengo la idea yo que puedo vender cuando el precio toque esta resistencia. Aquí he trazado una línea dinámica, una resistencia dinámica, utilizando como punto de apoyo este máximo y este segundo máximo más bajo. Todavía no vendo aquí en este punto porque para mí hay un pequeño espacio acá que el precio puede rellenar, ya sea el espacio hasta la línea dinámica o el espacio hasta esta otra resistencia. Entonces todavía tengo aquí un pequeño espacio que el precio puede rellenar, así que únicamente me dedico a esperar. Aquí ya me empiezo a preparar para vender, porque en caso de que esta vela hubiera terminado aquí en la parte superior, yo podría ejecutar una venta de manera inmediata, esperando que el precio no pudiera seguir pasando de esta resistencia, porque como podemos ver también en esta resistencia tenemos un empuje bastante fuerte hacia abajo, entonces yo podría esperar que el precio tenga complicaciones. De hecho, pues ya hicimos dinero una vez vendiendo en esa resistencia, por eso mismo yo esperaría poder hacer dinero de nuevo vendiendo en esa resistencia. Aquí no he entrado en estas velas anteriores porque son dojis y no me podían dejar un buen punto de entrada. ¿Qué punto de entrada buscaba yo? Este punto de entrada, entrar aquí en la parte superior. Ninguna de esas velas me ofreció el punto de entrada adecuado en el momento de compra. Entonces aquí únicamente me quedo esperando. Ahora estoy en los primeros 20-30 segundos de compra. Y aquí ejecuto la venta, ¿ok? Realizo una venta utilizando como apoyo esta resistencia de acá, tratando de agarrar el punto más alto posible. No olvidemos que todas estas velas de aquí son dojis, por lo tanto esta área se puede considerar un micro rango. Como podemos ver, al final ganamos la operativa, pero es importante buscar un buen punto de entrada porque si tenemos varios dojis, la probabilidad que la siguiente vela sea un doji es alta y por eso necesitamos un buen punto de entrada. Aquí ya teníamos varios dojis que estaban formando ese micro rango y por eso he decidido entrar ahí en venta con el mejor punto de entrada posible. Aquí en esta siguiente vela que se crea es una vela bajista muy grande, pues es una vela de rendición. Ahí nos estaríamos dando cuenta que los compradores atrapados aquí en esta área se están rindiendo en ese momento, por lo tanto el precio podría moverse de nuevo hacia abajo. No he entrado en esta venta, no sé por qué, me he distraído quizá, no he entrado en esa venta, pero me preparo para ejecutar una compra acá en este momento y ahí entramos en la compra. ¿Por qué motivo hemos entrado en una compra? Ya lo hemos explicado antes, porque aquí tenemos una buena zona de cambio de polaridad con una resistencia, soporte nuevamente, así que claro, esperaría a que fuera a funcionar de nuevo como un soporte. Y podemos ver que efectivamente el precio no puede seguir bajando de ese punto. Y bueno, con esta última operativa en este punto termino yo la sesión. Como les he dicho, aquí en esta cuarta operación estoy utilizando esta área de soporte de apoyo. A pesar de que estoy viendo mucha fuerza bajista en estas dos velas, he decidido entrar en una compra. ¿Y por qué motivo he entrado en una compra? Porque estoy en un rango. Como ya les he dicho muchas veces, cuando estoy en un rango tengo que tener cuidado porque no hay una tendencia definida y como no hay una tendencia definida, el precio tiene más dificultades para romper soportes y resistencias. Obviamente tenemos que usar buenos soportes y resistencias. En segundo lugar, sabemos que el precio cuando logra romper un soporte o resistencia generalmente tiene una ruptura falsa. Por ejemplo, acá rompe soporte falsamente y se regresa. Por ejemplo, acá tengo una resistencia, el precio rompe falsamente y se regresa. Entonces presenciamos varias rupturas falsas o dificultad para romper soportes y resistencias. Entonces, por ese motivo en esta sesión me apoyo bastante con esos soportes y resistencias, me apoyo con rupturas falsas y obviamente
siempre guiándome lo máximo posible de la información que el mercado me está dando, de la acción del precio. Por ejemplo, no dejarme engañar después de ver una vela alcista muy fuerte. No voy a comprar porque sé que estoy comprando en un mal lugar, estoy comprando en una resistencia de un rango. Entonces, toda esa información es útil. Tenemos que utilizar toda la información que podamos en el gráfico, todo el conocimiento que tengamos para poder aprovechar así al máximo cada movimiento que el precio nos esté mostrando. Y bueno, traders, aquí voy a dejar este corto video porque en estos días he estado un poco ocupado y no he tenido tiempo para hacer las presentaciones para las respectivas clases teóricas, pero pronto voy a estar regresando con más clases teóricas. En este caso voy a estar explicando algunas cosas que me han estado pidiendo desde hace bastante tiempo, así que prepárense para ese contenido. Asimismo, ya sé que se los he dicho muchas veces, pero pronto vamos a estar regresando también con los podcasts. Atentos al Discord y al Instagram porque ahí voy a estar preguntando también qué temas les gustaría que cubriéramos en los podcasts de psicotrading. Bueno, traders, con esto me despido. Espero que esta sesión les sea de utilidad, que hayan aprendido algo nuevo o por lo menos que mantengan fresco en su mente cómo es que se debe de operar un área de rango. Bueno, traders, ahora sí, yo los veo en un próximo video. Cuídense, traders, nos vemos.